Buenas, mi nombre es Santiago León y voy a presentar o exponer los puntos sobre el mapa. Bueno, el primer punto tenemos que es analizar la distribución de planta, analizar los métodos existentes y conocer los métodos computarizados. Definición. La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que constituyen la empresa. Por lo tanto, un estudio de distribución en planta puede aplicarse en una instalación ya existente o en una nueva o en proyección. Los objetivos son, uno de los principales objetivos de la distribución en plantas es conseguir que la circulación de los materiales sea fluida a lo largo del proceso, evitando así el coste que suponen las esperas y demoras que tienen un lugar cuando se detiene dicha circulación. También se encarga de mejorar el funcionamiento, aumentar la producción, reducir los costos, mejorar el servicio al cliente. Otro objetivo puede ser aumentar la satisfacción del personal de la empresa, etc. Causas de problemas: congestión y definición de utilización de espacios, acumulación excesiva de materiales en el proceso, excesivas distancias a recorrer en el flujo del trabajo, simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo, dificultad de control de las operaciones y del personal. Luego tenemos la metodología, que sería planear el todo y después los detalles, plantear primero la disposición lineal y luego la disposición práctica. Esa sería la 2. La 3, planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades de producción. 4, planear la distribución basándose en el proceso y la maquinaria. 5, proyectar el edificio a partir de la distribución. 6, planear con la ayuda de una clara visualización. 7, planear con la ayuda de otros. 8, comprobación de la distribución. Y 9, vender la distribución. Luego tenemos herramientas para la recolección y organización de la información. Diagramas de las operaciones de proceso. Es una representación gráfica de los puntos en los cuales se introducen los materiales en el proceso y de la secuencia de las inspecciones de todas las operaciones, excepto las comprendidas en el manejo de materiales. Luego tenemos el diagrama de proceso. El diagrama de proceso. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un flujo en algoritmo de una secuencia de acciones rutinarias. Se basa en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas y se les llama diagrama de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. El diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido es un diagrama o modelo más o menos de escala que muestra el lugar donde se efectúan las actividades determinadas y el trayecto seguido por los trabajadores, los materiales o el equipo a fin de ejecutarlas. Tipos de distribución. Tenemos primero el proceso. Las características son adecuadas para operaciones intermitentes, cuando se fabrica una gama de productos diferentes o un producto básico con muchas posibilidades variantes de proceso. Los centros o departamentos de trabajo se agrupan por tipo de función que realizan. Luego tenemos las ventajas de esto, que son el sistema no flexible para el trabajo individual, equipo menos costoso, estamos hablando del equipo en general, menos vulnerabilidad ante las fallas, aumento satisfactorio en el trabajo, más diversidad y reto. Entonces tenemos las desventajas, que estas pueden ser el manejo de costosos materiales, alto costo de mano de obra, más alto costo de supervisión por empleado,
más utilización del equipo, control de producción más complejo, producto adecuada cuando se fabrica un producto estandarizado o de gran volumen. Los centros o departamentos de trabajo quedan alineados para ofrecer una secuencia de operaciones que originan la fabricación progresiva del producto. Las ventajas de estas son alta utilización de personal y equipo, menor costo de manejo de materiales, menor costo de mano de obra, menor inventario de trabajo en proceso, control de producción más simple. Y las desventajas de estas, las que podemos encontrar son sistemas inflexibles, excepto que este está diseñado para ser flexible, alto costo de equipo especializado, operaciones interdependientes, aburrimiento de por parte de los trabajadores por ser un trabajo monótono, posición fija del producto, adecuado cuando por el tamaño, conformación o cualquier otra característica no es posible desplazar el producto, no cambia de lugar equipo, centro de trabajo, mano de obra, se lleva hacia donde se requiere. Usan técnicas y redes para la planificación y control. Las ventajas de estas pueden ser la reducción en el manejo de piezas, elevada flexibilidad dado que permite cambios frecuentes en el diseño y secuencia de productos, así como una demanda intermitente. Las desventajas que estas pueden tener son escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación debido a que el flujo de trabajo no puede ser más rápido que la actividad más lenta del mismo. Necesidad de una inversión elevada en equipos específicos, elevada monotonía de los trabajos, lo que puede incidir en la motivación personal del personal y tener una repercusión sobre la productividad de la empresa. Luego tenemos lo que vendría siendo las celdas de producción, que estas se encargan, característica puede ser simplificar la determinación de la ruta de cada parte a lo largo del proceso productivo, reducir el número de componentes a diseñar, dado que los diseños existentes estarán fácilmente disponibles a través de cualquier terminal, lo que esto ocasiona que va a suponer importantes ahorros de tiempo en el proceso de diseño. Características también pueden ser agrupar las partes con características similares en familias, lo que implica mayor flexibilidad para el diseño de procesos de fabricación, estándares más eficientes, asignar a cada familia de piezas de distintas células de fabricación. Ventajas. En las ventajas tenemos la reducción de los tiempos de cambio de la maquinaria, a lo que implica una disminución en los tiempos de fabricación. Reducción del tiempo, así como el coste de formación de los trabajadores, reducción de los costes asociados al flujo de materiales, reducción del nivel del inventario, mayor facilidad a la hora de automatizar la producción, mejora de las relaciones entre los trabajadores que componen una célula, lo que se traduce en mejoras de eficiencia y productividad. Las desventajas son o pueden ser duplicidad de equipamiento necesario, lo que conlleva un incremento de la inversión en la maquinaria y superficie. Este inconveniente es común en la distribución en planta por productos. Dificultad para definir células de fabricación en determinados tipos de procesos. También tenemos necesidad de contar con trabajadores polivalentes, cálculo del número de máquinas, los tiempos de operación de las diversas máquinas se obtienen de los ingenieros de venta de la maquinaria, el estudio del
del estudio de tiempos y de los cálculos de velocidades de corte, avances, golpes por minuto, etc. Al seleccionar la maquinaria adecuada se debe asegurar el poder disponer de la cantidad de máquinas necesarias, del tipo adecuado cuando se necesite. Luego tenemos el servicio requerido y operarios requeridos. Necesidades de mantenimiento, almacenes, vestidores, entre otros. Métodos cualitativos y cuantitativos para estudiar distribuciones por proceso. El método cualitativo, por ejemplo, permite obtener datos no cuantificables, lo que quiere decir, no cuantitativos de calidad, lo que quiere decir que es la opinión de los participantes para llegar a una conclusión, ya sea un salón de clase, en el trabajo, etc. En cambio, el método cuantitativo utiliza preguntas para recopilar información cuantificable para realizar un análisis estadístico que permite obtener conclusiones más eficaces. Métodos computarizados. Se analiza la distribución sobre la base de factores de naturaleza cualitativa y se aplica generalmente en aquellos casos en donde los flujos del proceso son muy variables o sea en los cuales no hay rutas marcadas. O bien puede servir para la distribución de oficinas de trabajo generales y cambiantes. Bueno, pasando al próximo punto, que es el segundo mapa, sería conocer los fundamentos de la distribución por producto, conocer los conceptos básicos y analizar los métodos existentes. Elementos de trabajo. Este tipo de distribución se caracteriza por agrupar en un departamento todas las operaciones necesarias para fabricar un producto o servicio de forma que se trate de colocar cada actividad tan cerca como sea posible de su actividad predecesora. Las máquinas se sitúan unas junto a otras a lo largo de una línea en la secuencia en cada una de ellas que ha de ser utilizada. Así, el producto sigue una secuencia establecida recorriendo la línea de producción de un puesto a otro a medida que se realizan las operaciones necesarias. Estación de trabajo. En la estación de trabajo tenemos que una estación de trabajo es un sistema individual en el que se ejecutan tareas y secuencias de tareas. Las estaciones de trabajo son el componente central dentro de una línea de manufactura y o ensamble en una empresa. Las estaciones de trabajo están asociadas a un operador, por lo tanto debe proveer calidad flexible de productividad, debe proveer calidad de productividad. Tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es una métrica que mide lo que tarda un ítem en pasar de que la columna en proceso a la columna terminada. Esta métrica ayuda a los equipos a determinar los tiempos de inicio y final de cada trabajo, además de su capacidad general de entrega. En el tiempo de ocio tenemos que siempre en todas las industrias hay periodos en los que ocurren las actividades programadas en un proceso. En operaciones de planta, esto implica un marco de tiempo específico durante el cual el equipo de producción permanece desconectado o no disponible para su uso. Este fenómeno se denomina tiempo de inactividad. Luego tenemos estación de cuello de botella. El significado de cuello de botella es en una empresa hace referencia a aquella actividad o fase de la producción que suele ser más lenta o costosa y por tanto genera tiempos de parada y retrasos en el resto de la línea de producción. Luego tenemos el contenido de trabajo. El contenido básico del trabajo es el tiempo teórico y no reducible requerido para obtener una unidad de producción o hacer una operación. Con contenido de trabajo
nos referimos a la cantidad de trabajo sobre un producto o proceso. Diagrama de precedencias. El método del diagrama de precedencias es una herramienta para la programación de actividades en la planeación de un proyecto. Luego tenemos balance de línea. El balance de las líneas es un factor crítico para la productividad de una empresa. Su objetivo es hallar una distribución de la capacidad adecuada para asegurar un flujo continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta, encontrando las formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones, para así maximizar el aprovechamiento posible de la mano de obra y del equipo y de ese modo reducir o eliminar el tiempo de ocio. Estrategias que se deben establecer en una línea: conocer el comportamiento esperando de cada uno de nuestros procesos. De esta manera podemos dedicarnos a encontrar la mejor forma posible de agruparlos dentro de estaciones de trabajo. De esta forma podremos alcanzar la velocidad de producción requerida para así satisfacer la demanda del mercado. Así buscaremos que en un uso equilibrado de la mano de obra para evitar sobrecargas y ociosidad dentro del equipo de trabajo. Si se cumple este objetivo, que es el primordial, lograremos mejorar el flujo de producción. Eso podremos lograrlo eliminando varios desperdicios, tales como esperas y acumulación de producción. En proceso. En consecuencia, esto generará un impacto positivo en las tareas de planificación de las operaciones. Producción, compra y despacho, que además podrán alinear sus ritmos de operación para mantener un ritmo constante. Veamos entonces cómo se hace para encarar esta tarea. Así buscaremos aprovechar los beneficios de operar como una línea de producción que logre balancear la capacidad de nuestros procesos y la demanda de los clientes. Luego tenemos la formulación del problema de balance de líneas, que se basa en definir las actividades y su consecuencia de ejecutación, calcular el número mínimo de estaciones de trabajo, definir reglas de asignación de actividades a estaciones, calcular el tiempo de ciclo del proceso balanceado y evaluar la eficiencia de la asignación. Métodos analíticos para el balance de líneas de ensamble. Simple inspección. Tenemos primero la simple inspección. La inspección de maquinarias puede ser desde una simple inspección de lista de verificación hasta inspecciones personalizadas únicas. Pruebas y listas de verificación de cumplimiento basadas en requisitos de técnicas de ingeniería. Luego tenemos posiciones ponderadas, que consiste en intentar que todas las estaciones de trabajo tengan aproximadamente la misma carga para así minimizar los tiempos inactivos. Y por último tenemos el último punto del mapa, que es analizar las edificaciones industriales, análisis de área de construcción, el análisis de las condiciones ambientales. En las áreas de construcción tenemos que son los espacios libres comunes que integran un complejo industrial. Entre ellos podemos encontrar oficinas, laboratorios de producción, almacenes, depósitos, talleres, vestuarios, sanitarios, etc. Luego tenemos ubicación y orientación. Para proyectar la construcción debe tenerse en cuenta los siguientes parámetros: los retiros exigidos por las formas municipales,
los flujos de materiales entre los diferentes edificios, los accesos y la viabilidad interna, los centros de consumo de servicios, la orientación respecto al sol y los vientos predominantes. Las condiciones ambientales y temperatura y humedad deben mantenerse entre determinados valores en función de los trabajos que se realicen. La iluminación debe ser adecuada para por ejemplo, la iluminación que debe ser adecuada para las actividades que se lleven a cabo en este ámbito. El ruido es causante de las enfermedades profesionales más comunes. Servicios industriales. Luego tenemos los servicios industriales. Los servicios industriales es una actividad intangible realizada por un proveedor con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Esta se enfoca principalmente por ser servicios industriales en las empresas dedicadas a transformar las materias primas en un producto terminado. Y gracias, eso fue toda mi exposición.